proceso. No juzgues mi proceso. Dígale al que está a su lado y dele la mano al que está a su lado. Dígale, no juzgues mi proceso. San Juan 18:10. San Juan 18:10. Vamos a leer, hermanos. Juan 18:10, hermano. Juan 18:10. Cuando lo tengan, pueden ponerse de pies, decir un amén. Amén. Dice la palabra de Dios: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: métete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Vamos a orar para que Dios nos hable, amén, y me hable a mí también. Oh Dios amado, estamos delante de tu presencia, Señor, pidiendo, Señor, que seas tú hablando a nuestros corazones, que seas tú hablando de una manera muy especial, Señor, a mi vida, Dios mío. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por esta oportunidad más, Señor, de tu palabra, Señor. Señor, gracias por esa palabra, Dios mío. Que seas tú hablando y no sea yo hablando, Señor. Que sea tú hablando a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, aquí miramos una historia real. Y sabemos que Jesús, cuando vino a la tierra y empezó su ministerio, empezó a llamar a hombres. Y a uno de los que llamó fue a Pedro. Llamó a 12 discípulos, pero hoy vamos a hablar de Pedro. Y Pedro, hermanos, estaba pescando, hermanos, y Dios lo llamó y le dijo: ven, sígueme. Y dice que lo siguió Pedro a Jesús. Lo siguió y le dijo que iba a ser pescadores de hombres, ¿verdad? Y vamos a empezar de ahí, porque de ahí fue que empezó todo, ¿verdad? Él estaba pescando porque era un pescador, pero él le hizo el llamado, ¿verdad? Y lo siguió. Pero miramos el proceso de Pedro, hermanos. Aquí miramos en la historia, hermanos, que él le vuela la oreja a un guardia, a alguien, ¿verdad? Porque él tenía una actitud, ¿verdad? Todavía no estaba convertido, ¿verdad? También hay otra ocasión, hermanos, quiero ser breve con la historia, donde Pedro le dice a Jesús: yo voy a morir por ti, yo voy a dar la vida por ti. Imagínense, Pedro era de esos buenos amigos, que si uno se mete en problemas y yo tengo un amigo y yo te defiendo hasta la muerte, no te preocupes, buscamos la pandilla y le damos duro. Y Pedro era de esos que defendía a su amigo, a quien andaba ahí, y le dijo: yo estoy dispuesto a morir por ti, nadie te va a hacer daño, no vas a morir. También hubo un momento cuando ya él dice que, y él mismo le dijo: tú me vas a negar 3 veces, Pedro.
tú me vas a negar 3 veces. Y él caminaba con Jesús, viendo los milagros, viendo cómo Dios sanaba a los leprosos, cómo Dios le ponía a los ciegos, le daba la vista. Y Jesús, hermanos, hacía milagros y Pedro lo miraba. Lo miraba. Pero él tenía una actitud, él estaba viviendo el proceso, como hoy en día. Hay muchos cristianos que estamos viviendo el proceso. Dios nos llamó, pero estamos viviendo un proceso. Es un proceso, hermanos. No es que nosotros vamos a aceptar a Cristo y va a haber un cambio radical. No. No. Los cambios van suave. Dios va trabajando con la persona. Por eso es que nosotros no debemos de juzgar a nadie por el proceso que está viviendo esa persona, ¿verdad? Y Pedro, hermanos, le cortó la oreja al hombre, lo negó, a Jesús lo negó 3 veces, y aún así dice, lo maldijo también. Y cuando le preguntaron que si lo conocía, dijo que no lo conocía. Pero sabemos, hermanos, que él estaba viviendo un proceso. Tal vez algunos hermanos, en medio de la batalla, porque nosotros estamos en una batalla contra el enemigo, el diablo. Y a veces nosotros hemos negado, maldecido al mismo Dios por las pruebas, por las dificultades, porque nos ahogan los problemas a veces, la economía, lo que está pasando. A veces nosotros nos levantamos y decimos, Señor, ¿pero qué tú estás haciendo? No quiero saber de ti. Recuerdo que cuando yo iba allá a la iglesia, hermanos, yo pasé por un proceso también, muchas cosas, pero si yo me pongo a contarle todo lo que pasé, no vamos a terminar, pero quiero contarle un poquito, ¿verdad? Y una ocasión yo le dije al Señor que realmente tuve en una iglesia, ¿verdad?, que me congregaba. Y es que a veces, hermanos, en la misma iglesia, el mismo Satanás va a usar a gente para procesarte. Para procesarte, para ver tu actitud, para ver si realmente estás creciendo. Y hubo un momento que yo dije, si tú no me hablas hoy, yo ya no quiero saber de ti, no quiero que te metas conmigo. Así le dije una vez a Dios, porque tanto fue la dificultad, el problema, la injusticia, que yo le dije a Él que yo necesitaba que Él me hablara. Yo necesitaba que tú me confirmes eso, porque yo me enojé por lo que me dijeron. Recuerdo que el pastor me dijo a mí, mira, José, tú no sabes predicar, tú no acompañes al hermano a tal lugar, porque yo acompañaba a un hermano. Él me decía, tú me puedes acompañar a un lugar a predicar, y yo no sabía predicar. Y él me dijo que lo acompañara un sábado, y yo fui. Y el pastor ya lo sabía, él sabía que yo lo acompañaba, ¿verdad? Y entonces él me dijo, mira, yo no era que yo lo tomé como que me tiró un puñalazo, ¿verdad? Pero es el mismo diablo. Me dice, mira, yo voy a poner a otra persona para que acompañe al hermano, porque él sabe bastante, para que le ayude. Entonces le digo, ok, está bien. Pero yo sabía que Dios estaba haciendo algo conmigo ahí en ese lugar.
yo le predicaba a la gente y aceptaba a Cristo. Y me iba ganando el corazón de esa gente ahí. Pero entonces yo me sentí como que no sabía nada, como que me ofendió. Pero yo dije, está bien, Señor, si no quieres que yo vaya para allá. Pero mire cómo es el enemigo, cómo trabaja y cómo confirma. Por eso uno tiene que hablar también seriamente con Dios. Fíjense que el pastor me dice, mira, ven, tú estás acompañando al hermano, no quiero que lo acompañes, porque voy a poner a otro que sabe más que tú, para que él le ayude. Entonces yo no me sentí, ofendido, sino como que algo me entró en el corazón, como que el enemigo me hincó ahí algo. Y entonces, pero es el mismo llamado, porque yo sentí el deseo de ir, y al pararme, que no vaya, como que me sentí un poquito inquieto. Y luego que yo salgo de la casa pastoral, el pastor me dice, no, otro hermano que hablaba en lenguas y era músico y tenía todos los dones que Dios lo usaba también. Me dice, mira, ¿y qué pasó? ¿De dónde vení? De hablar con el pastor. Digo, él me dijo que no vuelva más, le digo yo, a predicar a otro lado con el hermano. Eso me estaba diciendo. Entonces me dice, mira, Dios me dijo a mí que Dios no te quiere en ese lugar. Entonces yo iba en el camino y yo le iba diciendo en el camino, Señor, porque yo quiero que tú me hables. ¿Para qué tú me quieres? Pues si tú no me quieres en ese lugar, o que yo ande hablando de la palabra tuya, orando por los enfermos y predicando, entonces tú tienes que decirme. Si es igual, siempre me ponían a cantar, pero a predicar no, a cantar una canción. Entonces yo quería que él me dijera personal, porque si él existe y si se le apareció al asesino de Saulo de Tarso, entonces digo yo, él tiene que aparecerse donde mí esta noche, porque si no me habla hoy, yo no voy a creer que existe. Ya no quiero saber nada de él. No quiero saber de música, no quiero saber de predicación, no quiero saber de Biblia. Yo ya no quiero saber nada, porque yo me sentía como enojado, ¿verdad? Pero él fue fiel, hermanos, y se apareció y me dijo, tú vas a hacer un templo ahí en ese lugar. Todavía no se ha hecho, pero yo sé que algún día yo lo voy a hacer. Pero Dios me ha hablado muchas cosas sobre templos, ¿sabes? Y esa vez fue por primera vez que Dios me habló así, de esa manera, como un ángel se me apareció en el cuarto y me dijo, tú vas a hacer. Y yo quería salir corriendo en una lluvia que estaba fue viernes el problema. El sábado yo quería salir corriendo, porque era Dios el que me había dicho, ve ahí, tú vas a hacer algo ahí. Porque digo yo, si ellos no quieren, yo voy a hacerlo, porque yo voy a obedecer a Dios, no a los hombres. Pero era una confirmación grande, ¿sí me entiende? Ahora le digo yo, ahí el problema era el pastor. ¿Por qué? Porque un pastor tiene que motivar a la gente a predicar, sentirse contento si alguien canta, predica, no sentirse con envidia, porque la envidia es del diablo, ¿se me entiende? Ahora, Pedro, hermanos, estaba viviendo un proceso como nosotros, estamos viviendo un proceso. A veces nosotros fallamos, caemos en diferentes, pero sabemos que un día vamos a llegar a la perfección, poco a poco, orando, metiéndonos con Dios, porque esto es así, poco a poco, los cambios llegan. Hay personas que quieren convertir a la gente de la noche a la mañana, no es así. Es el Espíritu Santo que convence al hombre de pecado. Cuando una persona tal vez aparece con pantalones y con el pelo largo, tranquilo, déjelo ahí, Dios va a hacer la obra. Tarde que temprano Dios lo va a tocar y le va a hacer sentir, hombre, yo no me siento en la iglesia, yo así con el pelo que me cae abajo, parezco mujer o con aretes. Dios lo va a cambiar, Dios lo va a ir quitando
las cosas. Entonces hay personas que quieren cambiar a las personas de la noche a la mañana. Y Jesús, hermanos, caminaba con Pedro. Y Pedro era un maldiciente, era un mal hablado. Y le voló la oreja al pobre hombre. Y él tuvo que recogerla y ponérsela de nuevo, porque ni modo, es mi discípulo, tengo que hacer algo por él. Pedro, hermanos, pasó un proceso, pero sabemos que no se quedó ahí. Y le voy a contar más, hermanos. Cuando murió Jesús, el hombre se fue triste a su pesca de nuevo, ¿saben? Se fue a pescar de nuevo porque ya Jesús había muerto. Hasta la fe y lo que Jesús le había dicho, que él iba a resucitar, se le había olvidado. Y dice que cuando que de repente él estaba pescando, al tercer día hubo alguien que lo miró. ¡Pedro! ¡Pedro! ¿Qué pasó? Él pensaba que era un fantasma, pero era Jesús que había resucitado, hermanos. ¿Y sabe qué? ¿Qué miramos en esta situación? Cuando Pedro miró a Jesús y Jesús miró a Pedro, le dice, Jesús le dijo, Pedro, ¿tú me amas? Él no le dijo, aquí estás, traicionero, aquí estás, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando tú me negaste? ¿Te acuerdas? No, ¿sabe que Jesús no fue como nosotros? A veces nosotros, alguien nos hace algo, ¿verdad? ¿Quieres préstamo, verdad? No me pagaste. Tú estabas hablando mal de mí. No hay préstamo, no hay favores, aquí se cerraron las puertas. Hermanos, Jesús le dijo, Pedro, ¿tú me amas? Sí, le dice. Pedro, ¿tú me amas por segunda vez? Pedro, ¿tú me amas por tercera vez? Sí, le dice. Apacienta mis ovejas. Y saben que Pedro se hizo tan famoso que aún los católicos dicen que él es el padre de ellos. Él es el Papa San Pedro. Pero él es la roca. Pero sabemos que Pedro, hermanos, era un pentecostal de nosotros, no era católico. Pedro dice que cuando se llenó del Espíritu Santo, dice que a la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Ya no era el hombre cobarde. Y dice que él murió con la cabeza para abajo. Es más, le dicen que lo iban a crucificar porque él andaba predicando, él sanando los enfermos. Así eran los romanos allá. Querían que si miraban a un hombre predicando la palabra de Dios, lo querían crucificar, lo querían matar. Y Pedro, hermanos, lleno del Espíritu Santo, le predicaba a los gobernantes y lo querían callar. Pedro predicó, hermanos, a medio mundo con valentía. Ya no era el Pedro cobarde. Y Pedro, hermanos, murió. Le dicen a Pedro, hermanos, ¿tú vas a querer que te matemos o te crucifiquemos como Jesús? No, si yo no soy digno como Jesús morir, no. Lo pusieron con la cabeza para abajo. Y no lo negó más. La importancia, hermanos, de resistir, porque él resistió. Y claro que miró el amor de Jesús. Jesús lo volvió a llamar, porque es que es así. Dios es amor. Y por más que nosotros pequemos y fallemos, y le neguemos y nos escondamos, Él está ahí siempre. Y te dice, ¿tú me amas? Sigue ahí. Sigue en el olivo verde.
sigue predicando mi palabra, sigue cantando. No juzguemos el proceso de nadie. El único que puede juzgar es Dios. El único que juzga es Dios. Nosotros no somos Dios para andar metiéndonos en la vida ajena. Dice que actitud significa, es algo que nosotros expresamos, sea positivo o negativo. Dice, la manera de estar alguien dispuesto a comportarse u obrar paciencia, amor. La manera en comportarse. Entonces nosotros tenemos que tener una buena actitud. Una buena actitud, hermanos, sobre las personas, no juzgarlas, ¿verdad? Vamos a leer, hermanos, a una persona que Dios le quiso hablar. Número 22, 21. Lo voy a leer. Dice, así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó a su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque iba el ángel de Jehová, se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Y el asno vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino, pero el ángel de Jehová se puso una senda de viña que tenía para un lado y para el otro. Y viendo el asna al ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam y volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartar ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca al asna, el cual dijo, vamos a dejarlo para después, 29. Hermanos, dice que Balaam salió y Dios lo quería detener, y siempre el asno cuando miraba el ángel, el asno se iba para el lado y él se enojaba y le pegaba al asno. Y por 3 ocasiones el asno miró al ángel y el dueño le pegó 3 veces porque el asno se desviaba del camino. Y Dios le quería decir algo al hombre, ¿verdad? En el 28 dice, entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam. Oiga lo que dijo el asno, como el asno de Chuel. ¿Qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Labán respondió al asna, ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balac, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta el día que te acostumbras a hacerlo, así como contigo. Y él respondió, no. Empezaron a hablar
los dos, el asno y el dueño. Y él le reclamó, le reclamaba que por qué había hecho eso, ¿verdad? El 31, entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano, y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Entonces Jehová abrió los ojos. Hermanos, hay muchos hermanos en otras iglesias que necesitan que los ojos sean abiertos, los ojos espirituales. Y a veces Dios nos quiere hablar como a este hombre y nosotros no podemos verlo, no podemos ver el ángel porque estamos mal delante de la presencia de Dios. Pero Él en su misericordia usó al asno para hablarle. Y por él, y ahí le responde, le dice, y el ángel de Jehová le dijo, porque te has azotado tu asna estas 3 veces. ¿Por qué tú has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego delante de mí estas 3 veces, y de mí no se hubiera apartado. Yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría vivo. O sea que el asna, porque se desviaba del ángel, por eso no le hizo nada a Balaam. Dios va a utilizar, hermanos, lo que sea para guardarnos, para ayudarnos. Si Dios utilizó a esa asna, Dios va a utilizar lo que sea para defendernos y para ayudarnos y para protegernos en el camino que el Satanás nos quiera hacer algo daño. En esta ocasión, hermanos, el asno le salvó la vida al dueño. Cuando tienen un asno, ¿qué es lo que tienen? Es perro. A veces, ¿verdad? Dios va a utilizarlo hasta un perro para que te hable y te diga, hey, no, por ahí no. Y tú vas a estar como este hombre que te vas a decir, pero no, a mí nadie me manda. Porque no hemos abierto los ojos espirituales. Pero el ángel, hermanos, le abrió los ojos y le pudo ver él al ángel, y él se inclinó. Dios va a utilizar, hermanos, algo para procesarnos. Como a Pedro. A Pedro lo procesó, y Pedro fue un hombre, hermanos, que predicaba con valentía. Dios lo usó, y eso es lo que Dios quiere con nosotros. Quiere usarnos, quiere hacer algo nuevo con nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dios quiere hacer algo grande en esta iglesia. Dios quiere levantarnos, darnos dones, levantar profetas, levantar predicadores, levantar cantantes. Dios lo puede hacer. Desde que vine acá, hermanos, como a las 6:30 venimos con ella. Y antes, a veces que nos cayó bien mudarnos, porque cuando vivíamos arriba, a las 8 veníamos. El enemigo nos atacaba. Pero ahora venimos temprano del Bronx. Mateo 18:21. Estaba orando, hermanos, yo sentía la presencia de Dios en este lugar, hermanos. Está la presencia de Dios, ¿sabe? Yo allá en el Bronx visitaba una iglesia, como una catedral grande, pero más muerto ahí. Que decía un predicador, o sea, ahí
lo que lo hace, le digo yo, la verdad, hay muchos puntos, ¿verdad? Pero hay muchos puntos ahí que tienen que cambiar, si no va a seguir muerto y no va a crecer ahí. Porque cuando hay algo ahí que impide la bendición del Espíritu Santo, está mal, ¿me entiendes? Entonces, decía un predicador, huyan de las iglesias muertas. Entonces, aquí, hermanos, cuando uno viene y se mete con Dios, está la presencia de Dios, está con nosotros. Mateo 18:21, si alguien me lo lee por ahí. Efesios 4:31, si alguien lo lee por ahí. Bendito sea Dios. Mateo 18:21. Mateo 18:21. Amén. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Amén. ¿Hasta 7? Una pregunta. ¿Hasta 7? No es hasta 7. 70 veces 7. Entonces, hermanos, Pedro era una de las personas que era inquieto cuando le hacía preguntas al maestro. Le hacía preguntas de esa calidad. ¿Cuántas veces yo debo de perdonar a mi hermano? Y él, hermanos, iba aprendiendo poco a poco de la palabra de Dios, poco a poco. Y sus discípulos, los discípulos cuando, Jesús lo puso como un líder. A Pedro lo tenían, era el más terrible, pero lo respetaban, porque era un hombre que era era de valentía. ¿No? ¿Qué pasó aquí? Y los otros eran callados, porque hay unos que, así hay unos, hermanos, hay unos que son calladitos, hay otros que son gritones y así. O sea, todos tenemos diferentes actitudes, ¿entiendes? Hay unos que son más lambones y así, ¿entiendes? Y hay otros que tienen una actitud diferente, que son callados, ¿entiendes? A que hay unos dicen, esos callados, ténganle miedo. Pero Pedro, hermanos, era de esos que se aventaba y